nosotros como mesa editorial del Faro, no solo yo, decidimos empezar a llamar a Bukele dictador formalmente cuando se reelige en 2024. No porque no hubiera hecho actos autoritarios, autocráticos, como los que hizo cuando se tomó la Asamblea Legislativa, cuando con la Asamblea Legislativa que ganó en las urnas, apoyado por los pandilleros, destituyó ilegalmente al fiscal, a los magistrados. Pero nos parece que cuando ya un hombre viola 4 artículos de la Constitución, sobre ese hombre ya no hay nada. Lo otro es un debate político y una imposición política entre personas. Pero si vos violás la Carta Magna, entonces ya no hay reglas, pues ya estás en un campo libre, ya podés hacer lo que te dé la gana. Tal como lo demostraron ahora, pues que Bukele puede reformar la Constitución desde el baño de su casa si quiere. Manda un mensaje y les dice reformen esto y mientras después eso está reformado. Entonces nos pareció que ser un momento cumbre, pero además que es un momento que tiene mucho arraigo histórico con lo que pasó en otras dictaduras, no solo en América Latina, sino también en Europa, que cuando ya tomaban control de las reglas del juego, ya no había nada que hacer. Eso es como que vos jugué fútbol y el árbitro se abobra y digas, esto, aunque las reglas estén escritas en la FIFA, digas, no, ese le pegó un puñetazo en la cara, pero no es falta. Entonces ahí ya no hay absolutamente nada. Eso nos pareció, y me parece que los dos discursos que da uno cuando anuncia ya gané desde el Palacio Nacional y el otro cuando lo invisten, rodeaba un hecho culminante. Bukele, sabiendo que había violado la Constitución, sabiendo que se había despojado de cualquier límite posible, Bukele hace una cosa que antes no había hecho. Bukele por primera vez deja de prometer, que es bueno para prometer. Todos los políticos lo son, pero él incluso notarialmente le prometió a los excombatientes y exguerrilleros que les iba a construir un hospital de punta. Pero en ese momento Bukele dejó de pedir y le dijo a la gente en la plaza, le exigió a la gente, empezó a exigir. ¿Y qué es lo que exigió Bukele ahí? Bukele les dijo casi que un acto neopentecostal. Eso no era un acto cívico, eso era un acto religioso. Levanten la mano, le dijo. Y júrenme que van a hacerlo sin quejarse, al pie de la letra. Juren que van a aceptar la medicina amarga y que nunca van a escuchar a los enemigos del pueblo. Justo en esa retórica de decir los enemigos del pueblo son aquellos a los que yo diga que son enemigos del pueblo, porque el representante del pueblo y de Dios soy yo. Bukele habla con Dios cuando quiere, se metió a la asamblea con soldados y Dios le contestó rápido. Es decir, ese era un momento culminante. Bukele dejó de ofrecer y despojado de cualquier obstáculo en una democracia que ya no tenía, pero ni la de, Bukele empezó a exigir. Y a mí me parece que ese era un momento culminante, que ahí inicia plenamente, no digo que no se viniera construyendo, un dictador no se construye de un día para otro, pero ahí plenamente Bukele se consolida, se ratifica y se sitúa como lo que es otro dictador más de América Latina, como ya ha habido varios. Y con respecto a la segunda pregunta, era esto perdón, que aquí les tengo anotada, que qué aspectos incomodaban a los pandilleros del pacto que habían establecido con Bukele. Esto en la página 27 no lo mencionás, pero de ahí derivo esa pregunta. Mira, nosotros no hemos terminado de contar la historia. Es decir, todavía hay cosas que no hemos sabido llenar. ¿Por qué liberaron a Krug? Yo tengo una interpretación, pues. Lo liberaron porque se les habían desatado 2 masacres que Bukele toleró. Una masacre de más de 40 personas y otra de 57 en 2 fines de semana. Es decir, la de marzo de 2022 no fue la primera masacre. Entonces, y yo creo que lo liberaron para que controlara las estructuras de la calle, que si bien las cúpulas estaban recibiendo privilegios en las cárceles, como salir al hospital donde también salió Catalino Miranda, la gente de las calles no entendía bien qué estaban recibiendo. Y entonces ahí hubo un descontento que los líderes violentos, recuerden que Krug controlaba gran parte del área metropolitana desde San Marcos, intentaron sacarlos para que evitaran eso. Esa es mi interpretación. Pero no lo terminamos de saber, porque a él liberaron a gente de otras pandillas, porque no hemos visto a ninguno de los líderes que negociaron desde que se decretó el régimen de excepción. Al Diablito de Bollywood lo vimos el lunes, después de que se decretara el régimen, en un video que Bukele subió. Pero a ninguno más, no hemos visto al Viejo Lin, no hemos visto a Tiberio, no hemos visto a ninguno de los líderes pandilleros que llevan negociando con políticos desde 2012. Esto, digamos, es una tradición, Arena, el FMLN, todos han negociado con él. Ahora, no los hemos visto. ¿Qué pasó ese fin de semana?
Nosotros, ¿qué sabemos? Yo no te puedo contestar tu pregunta. Sabemos que detuvieron a un microbús con pandilleros, que era un microbús del Estado, de centros penales, cerca de la frontera de Guatemala. ¿Qué iban a hacer? Porque iban hasta con un motorista que era empleado público. ¿Qué iban a hacer? No lo sabemos. ¿Por qué los detuvo el Estado si iban en un carro estatal? Pueden ser pugnas internas. No lo sabemos. ¿Por qué fue tan importante esa detención para la Mara Salvatrucha 13? No lo sabemos porque fue la Mara Salvatrucha quien hizo los asesinatos, aún no lo sabemos. ¿Qué es lo que, por qué sacaron al Diablito de Hollywood el viernes? Que empezaron los asesinatos. Hablo del viernes 25 de marzo. Él estaba en el hospital, Bautista. ¿Por qué hacía él afuera? ¿Lo sacaron para que controlara las cosas? ¿O más bien él estando afuera aprovechó para desatar la muerte? No lo sabemos. Pero les digo algo, como siempre ha pasado, lo vamos a saber. Y cuando lo sepamos, lo vamos a contar. Excelente. A ver si me dejan chance ahí. Mira, bueno, yo asumí, un poco antes de empezar a leerlo, yo asumí, Oscar, que el título era como el símil del cuento, ¿verdad? Es decir, inocentemente la gente ve a Bukele como parte de ese pacto con las pandillas, pero todo el mundo decide silenciarse, todo el mundo decide seguirle aplaudiendo, callarse, creerse la historia. Entonces, es decir, esta figura que rompe el Bukele del futuro, el cool, porque aparece ya ese rompimiento de nuevamente se convierte en un presidente más en la lista de los otros presidentes que pactaron con pandillas. En esa misma lógica, uno se queda con la duda, y yo no sé si ustedes lo han logrado averiguar. ¿Qué fue lo que rompió ese pacto, Oscar? ¿Qué puede haber roto ese pacto? Y hasta ese día estaba bien armado, digamos. Fíjate que no lo sé. Yo solo tengo teorías. Algunas no las voy a decir porque son de momento tan especulativas que prefiero no soltar más headlines así al azar. Pero yo sí estoy convencido de que entre las estructuras criminales, terroristas, de las pandillas en las calles, el desgaste de los líderes era muy grande. Los pandilleros de la calle estaban hartos de que sus líderes criminales pactaran con políticos, tuvieran beneficios propios que a la calle no les beneficiaban en tanto. ¿Cómo acabó el pacto del FMLN? Bueno, con 2015, donde las pandillas criminalmente asesinaron a 92 policías y más de 60 soldados, pero también los policías empezaron a responder como un grupo criminal y asesinaban a gente que pensaban que eran mujeres de pandilleros, madres. Es decir, las calles dijeron, hey, esto no nos conviene. Después de eso, ¿qué dice Charlie en la entrevista que tanto molestó a Bukele en mayo del año pasado y que empezó con nuestro exilio? Charlie, cuando le preguntamos por el $250,000 que se pagó para la presidencia de Sánchez Serén y el primer paso político importante de Bukele, la alcaldía de San Salvador, le decimos, mira, ¿y ese dinero para quién era? Se lo repartieron los líderes. Nos lo está diciendo un líder. Él no va a decir, yo agarré ese dinero, pero un líder nos está diciendo, se lo repartieron los líderes. Entonces a la calle decía, bueno, hay otro pacto que no entendemos por qué y beneficia a gente y no vemos ese beneficio. Yo creo que las negociaciones de los líderes que se convirtieron en políticos, que sabían que se van a morir en cárcel, el diablo de Hollywood sabe que nunca va a salir, empezaron a hacer más pactos para ellos y no pactos para sus estructuras criminales, terroristas de las calles. Y eso empezó a fracturar el liderazgo de esta gente. Y entonces yo creo que en algún momento empezaron a perder el control en alguna de las calles, pues de alguna manera. También hay que ver otra cosa, ¿verdad? Con todos los pactos anteriores que intentaron los otros partidos, Bukele tuvo un pacto cuando les preguntábamos, ¿y por qué creyeron en él? Si ya los habían engañado otros partidos. Sí. Y lo que nos respondía Charlie era porque él sí nos cumplía. Fíjate que si nosotros le llamábamos a Carlos Marroquín, nos decía, y le decíamos, mira Carlos, en tal colonia están arrestando pandilleros. Él, a los 2 minutos, se iban los soldados y los policías después de que él hiciera una llamada. Nos decían, lo que ellos nos prometieron lo cumplían, y eran actos criminales. Nos cuentan cómo les avisaban cuando iba a haber operativos, cuando Bukele era alcalde, y su propio partido estaba haciendo operativos. Recibían llamadas de Carlos Marroquín, tengan cuidado en la IBU.
buzos en la colonia, en las Margaritas, tengan cuidado en la San José, en Bosques del Río, y ellos ya sabían que tenían que esconderse. Es decir, durante mucho tiempo, incluso siendo alcalde y no teniendo el poder a nivel nacional, Bukele les prometió, les cumplió lo que les prometió. ¿Qué es lo que pasó después? No lo sé. A mí me parecería bien difícil creer que Bukele haya logrado, pero esta es mi interpretación, no tengo evidencia para probarlo. Me hubiera parecido bien difícil creer, me parece bien difícil creer, que Bukele haya logrado desarticular a las pandillas porque lo logró sin la complicidad de los líderes presos. Me parece muy complicado eso. Muy difícil de creer.